Bueno, sepan disculpar todos los que están asistiendo a la charla. Realmente a veces las personas ancianas como yo tenemos este tipo de problemas con la tecnología. Bueno, con lo referido a cuando íbamos a dar un curso, voy a dar un curso el 6 de noviembre en la Granja de los Pibes, en Tandil, sobre bioseguridad en el manejo de fauna. Yo junto al doctor Miguel Rivolta. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto, de qué es el tráfico de fauna y cómo afecta a la conservación. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar de que muchas veces la fauna y la flora son una simple mercancía. Y para hablar de esto, tenemos que unificar conocimientos. Sobre todo si hay gente que recién está empezando a trabajar en la temática de la conservación. Entonces tenemos que hablar de que las especies las podemos dividir en silvestres o domésticas, y a su vez las silvestres pueden ser autóctonas o exóticas. Y las domésticas, por lo general no quiere decir que siempre, son exóticas. Entonces, cuando uno dice, sobre todo los veterinarios, cuando dicen, no, me quiero dedicar a exóticas, en realidad ya la facultad lo está haciendo dedicarse a exóticas, porque trabajan con vaca, con caballo, con chancho, con conejo, gallinas, perros y gatos, y todas esas especies que trabajan son exóticas, no son autóctonas y no son silvestres. Entonces, eso es para unificar algunos criterios. Después vamos a hablar de que cuando se habla de tráfico de fauna, por lo general también se incluye el comercio legal de fauna. Y en Argentina hay un mercado para el comercio legal de fauna. Y en el mundo también existe un mercado para el comercio legal de fauna. Y a su vez existen diversos circuitos de cadenas compuestas por diferentes eslabones en el comercio legal de fauna. ¿Cuál es ese circuito? ¿Cuál es esa cadena de ese circuito? Ese circuito empieza en un recolector, en un acopiador, o sea, del recolector pasa a un acopiador, de ese acopiador pasa a un comprador local o pasa a un comprador internacional o a la exportación. También del recolector pasa a un acopiador que trabaja en un programa de conservación. Es decir, un acopiador que está asociado a un programa de conservación donde esa fauna va a ser utilizada para suplementación o para preservación de una especie en particular o de varias especies. Por lo general, cuando pasa del recolector al acopiador, al comprador local o a la exportación, siempre hay, interviene la imagen del comprador, el que compra esa fauna. Lo puede comprar para diversas cosas, para placer personal, para su colección privada. Hoy en día, en todos los núcleos zoológicos legales, inscritos, no hay compra de fauna. No hay compra de fauna. Eso para ir aclarando también algunos conceptos. La recolección. ¿A qué le llamamos recolector? Son esas personas o comunidades que van conocedores del terreno y que van extrayendo, capturando fauna a través de su conocimiento ancestral, y lo extraen directamente de la naturaleza y pasan a los acopiadores o pasan al acopiador proyectos de conservación.
Por otro lado, tenemos la cría en cautiverio, que en condiciones controladas se reproducen determinadas especies. Hay una metodología que es la metodología de ranching que se utiliza con el yacaré, por ejemplo, donde se extraen ejemplares de la naturaleza, se los mantiene en condiciones controladas y las nidadas de esas parejas que fueron extraídas de la naturaleza, las nidadas que se producen, un porcentaje determinado es devuelto a la naturaleza después de que alcanzan un cierto tamaño, donde ya no corren peligro de ser predados, y el otro porcentaje es comercializado. Ese es uno de los ejemplos. Ahora vamos a ver, en este momento estamos hablando de la fauna como una mercancía. Entonces, esa mercancía normalmente se transporta de un lado hacia otro, de una provincia hacia otra, de un país hacia otro. Esto, cuando hay el transporte de fauna como mercancía o como, digo, en el caso, por ejemplo, de el que se me ocurre en estos momentos, de los intercambios de zoológicos con fines reproductivos para potenciar la diversidad genética de una especie en particular, normalmente de especies en peligro de extinción, se traslada de un zoológico a otro, de una provincia a otra. Para eso se necesitan las guías de tránsito, que es un documento extendido, un certificado, sería una cédula de identidad del animal, de la especie y del ejemplar, que lo extiende la autoridad del lugar de partida de esa especie, de ese ejemplar, para que pueda llegar al otro lugar donde va a ser fiscalizado por las autoridades del lugar de acogida. Eso también no solamente se utiliza para la fauna viva, sino que también se utiliza para sus productos, pieles, colmillos, partes de especies, carnes, plumajes. En el caso de que se quiera realizar la exportación de esos animales, de esos productos o subproductos, también interviene la autoridad nacional. Acá en las anteriores intervenían las autoridades provinciales. En caso de que sea de una provincia a la otra y transite por rutas nacionales, también interviene las autoridades nacionales. Pero si se va a exportar, sí o sí intervienen las autoridades nacionales de aplicación y hay que pagar aranceles correspondientes a lo que establece la ley. Obviamente, como en todo tipo de estas transacciones, las autoridades tienen que revisar que lo que se está comercializando esté permitido comercializarlo, que sea la especie que se dice en las guías de tránsito, que sean los ejemplares que se dicen en las guías de tránsito, para lo cual esos ejemplares deben tener tus marcas identificatorias y una serie de documentos que acreditan una, su procedencia, y otra, su destino. Volviendo al circuito, tenemos, acá sumamos un agente más, sumamos al cazador, teníamos el acopiador, le sumamos al cazador, y le sumamos otro eslabón más, que es el tallerista, aquel que con el producto o el subproducto de una especie produce una transformación. A su vez pasa por un mayorista o no, y pasa al exportador.
dentro del cazador y el acapeador, el cazador obviamente va a entregar las presas muertas, ejemplares, especímenes muertos, o no, puede capturarlos vivos también. El acopiador va a entregar especies vivas, especímenes vivos o sus subproductos, y el cacerista va a aportar subproductos transformados al exportador o al mayorista, y el mayorista al exportador. Entonces fíjense que ya teníamos una cadena antes y ya empezamos a tener esa cadena un poquito más desglosada, con otros eslabones que no estábamos viendo en el anterior. Entonces, estas imágenes muestran parte de lo que es el tráfico ilegal de especies, con todo lo cruento y todas las cuestiones que tiene el tráfico de especies. ¿Y qué es el tráfico de especies? Extraer de su hábitat natural, tanto animales como vegetales, disculpen que lo diga textualmente, pero es así, sin acatar las leyes ambientales que existen en nuestro país o en cualquier otro país. Y por lo general, esas especies que son extraídas de su hábitat o tienen bajos niveles poblacionales o posiblemente estén en peligro de extinción, con lo cual los hace tener un valor monetario mucho más alto. Podemos hablar, si ustedes esperen que hable directamente de Argentina, no lo puedo hacer. Yo primero les digo que estoy haciendo, sino es darle un marco general en cuanto a todo el neotrópico, porque no estamos aislados como país, sino que vivimos en un contexto. Y el neotrópico, que va desde México hasta Tierra del Fuego, hasta Argentina y Chile, está atravesado por diversas zonas biogeográficas, con diversos ecosistemas, lo cual hace que sea la zona más rica en flora y fauna a nivel mundial. Son zonas mega diversos. Muchos de los países que integran esta zona son mega diversos. Entonces, al ser países megadiversos o ser una zona megadiversa y ser países, muchos de ellos en vías de desarrollo o digamos así, que ya no se utiliza el término, pero sí con altos niveles de subdesarrollo, los controles sobre el tráfico de fauna o sobre la comercialización de fauna no son lo que uno esperaría que fueran. Y dado los bajos niveles económicos de algunos países, los agentes encargados de controlar esto son muchas veces corruptibles. Esa es una realidad de muchos de los países. Estos países que ven en la Tafilmina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Guayanas, Argentinas, están entre los 20 países con mayor biodiversidad en el mundo, lo que los convierte en lugares que están puestos en foco por las organizaciones dedicadas al tráfico de especies exóticas o de fauna. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? En los últimos 20 años, el florecimiento de las organizaciones ambientalistas y el turismo de aventura y el surgimiento de operadores de turismo de fauna o turismo de la naturaleza nos ha permitido ver o conocer en todo el neotrópico cómo
ha avanzado la actividad de tráfico de especies. Y se ha podido focalizar en algunos sectores en particular. La nuboselva, el Gran Chaco, el Pantanal y las selvas pedemontanas son de los lugares más expuestos y más explotados en cuanto al tráfico de especies. Vamos a un esquema de situación. Y acá es donde el tráfico de fauna empieza a combinarse con el tráfico de flora. Entonces partimos de la extracción ilegal de árboles, de maderas, digamos, preciosas o maderas de banistería, con lo cual al hacer esa extracción, esa tala ilegal, se abren sendas o se abren caminos que permiten el avance y la llegada de los cazadores y de los grupos internacionales de tráfico. Esto se produce porque hay una debilidad legislativa, porque hay una debilidad institucional, está demostrado o se ve representado con los niveles de corrupción, y a su vez estas tres situaciones están presionadas por un mercado internacional, una demanda internacional sobre las especies de fauna y flora, con valores internacionales, principalmente de algunos países desarrollados. El hecho es que por lo general se eligen las especies de alto valor comercial y se basan en la explotación de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones locales. Entonces, este esquema es el círculo o la cadena que hay que ver cómo modificamos. Con todo esto que les vengo diciendo, se empieza a demostrar que el tráfico de fauna es un tema muy complicado, que es delicado, y que es comparable con otras problemáticas sociales y económicas que presentan cada país donde se desarrollan estas acciones. Después de la destrucción del hábitat, el tráfico de especies es lo que más amenaza la vida de la vida silvestre. Todos los años cientos o miles de especies, tanto de flora y de fauna, terminan en venta en mercados internacionales. Los principales son Estados Unidos, Japón, Europa, con Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda a la cabeza, y parte del subcontinente asiático. Esto produce que existan unas 700 especies al borde de la extinción, producido pura y exclusivamente por el tráfico de estas especies. Y otras 2.300 especies de animales y 24.000 de vegetales están amenazadas por el comercio ilegal. Veamos qué pasa una vez que se inició todo este proceso. Una vez que los animales son capturados, una vez que los animales son recolectados, a partir de ahí empieza el martirio. Las condiciones de transporte, como las distancias que recorren para transportarlos, para llegar al acopiador o al exportador,
hace que solamente el 10% de los especímenes capturados sobrevivan. Y sobrevivan en unas condiciones que a veces es difícil recuperarlas. Veamos cuáles son las especies que son más traficadas a nivel mundial. Aves, orquídeas, primates, reptiles, anfibios, bromelias, mamíferos en peligro como felinos, los diferentes felinos de todo el neotrópico, y otras especies muy emblemáticas, aguarás, de todo. En aves, principalmente las rapaces y las citácidas. También se trafica mucho en peces. Hay algunos documentales sobre el Amazonas, ahora no recuerdo el nombre, de un documental muy interesante que hay sobre el Amazonas, donde te muestran cómo se produce el tráfico de especies de peces neotropicales, de agua dulce. Y principalmente son en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Orinoco. Vamos resumiendo algunas causas y efectos. El tráfico ilegal de fauna es muy rentable, tiene una demanda variada. El foco está en países megadiversos, que son los productores. Esos animales capturados son traficados a nivel nacional y a nivel internacional. Y se produce una altísima mortandad desde el momento de la captura hasta que llega a destino. Esto implica un aspecto jurídico, un aspecto de fiscalización, y ese aspecto jurídico tiene leyes que protegen o que intentan proteger la flora y la fauna silvestre. Hay un problema con el cumplimiento. Entonces, leyes contra el cumplimiento de esas leyes. A nivel general y en todos los países del neotrópico existen leyes de protección de la fauna silvestre, leyes de gestión de la diversidad biológica, ley de bosques, leyes regulatorias de la caza, convenios internacionales a los cuales la mayoría, todos los países del neotrópico participan de esos convenios. Todos los países tienen leyes de aduana que controlan que lo que salga del país sea legalmente, o a veces no controlan, y existen normativas de transporte de animales vivos que para que lo busquen e investiguen son las normas IATA. Busquen normas IATA y ahí le van a dar que para transportar tal o cual especie el contenedor tiene que ser de tal medida, por tal medida, por tal medida, debe tener tal espesor, todo completo. Si no está eso, no podría ser transportado. El planteo es que en lo ilegal eso no se va a cumplir. Otra de las problemáticas que tenemos es que no todos los países tienen fuerzas dedicadas pura y exclusivamente al control, prevención y represión del tráfico de especies. Tampoco en la mayoría de los países, diría en el 95% de los países del neotrópico, las partidas de dinero asignadas al mantenimiento de las fuerzas que controlen y hagan prevención o hagan represión del tráfico de especies está de acorde a la problemática. Es decir, hay menor presupuesto, con lo cual menor control, al haber menor control, muchos más huecos por donde pasar. Y esto tiene un aspecto económico.
Y ese aspecto económico tiene una relación entre ganancias y cómo se va expandiendo, de acuerdo a esas ganancias, ese mercado. El tráfico de especies es la tercera actividad a nivel mundial que produce, en producción de ganancias. Primero está el tráfico de armas, después el tráfico de drogas y después el tráfico de especies, compitiendo al mismo tiempo con el tráfico humano. Según Interpol, hay unas, actualmente las cifras están entre los 17.000 y 20.000 millones de dólares anuales en los montos de comercialización, de ganancias estoy hablando. Ejemplo, una ave exótica, y cuando hablo de ave exótica para los lugares compradores, ¿no? Para nosotros serían aves silvestres autóctonas. Por ejemplo, un guacamayo puede ser vendido entre 1.000 y 20.000 dólares. Un jacinto, por ejemplo, puede ser vendido en 20.000 dólares. Y un primate puede duplicar esos valores. Los titíes pueden llegar a duplicar esos valores. Otros que son muy traficados son los reptiles. Bueno, todo esto influye en el aspecto ambiental. El tráfico de fauna, ya vimos que normalmente tiene un acceso mayor al desarrollo del tráfico de fauna el hecho de la tala indiscriminada y el tráfico de especies vegetales, maderables y no maderables. Entonces, estas dos cuestiones tienen un aspecto ambiental. Un dato así, como digo yo siempre, un dato Villiquen, en el extremo ven a dos personas con una inmensa floración. Esa es una puya raimondi, muy típica del Perú, y es una inflorescencia que tiene hasta 2 millones de flores, que no son flores, sino que son partes de una flor. Todo ese racimo es la inflorescencia completa. Y está permitido, florece una vez cada, creo que 20 años o 30 años. No hay muchos ejemplares y está permitido la colecta por pueblos originarios de partes de esta inflorescencia para su comercialización. Bueno, el aspecto ambiental, los efectos negativos en los ecosistemas, comercio de distintas especies, el comercio de estas especies afectan a la biodiversidad. Hay pérdida de biodiversidad. Ya habíamos hablado de que ponían en peligro algunas especies, peligro de extinción a muchas especies y hacían que otras fueran muy vulnerables. Y el tráfico de especies tiene que ver también con el riesgo de enfermedades de transmisión cruzada, o sea, de zoonosis. Y el tráfico de especies sí o sí implica el maltrato y el sufrimiento animal. Bueno, la evolución entre forestación y deforestación está puesto para que ustedes vean en qué países hay procesos de reforestación y en qué países hay procesos de deforestación. De acuerdo al tamaño de los círculos marrones, los círculos marrones son de deforestación y los círculos verdes son de reforestación. Obviamente esto está dado por un organismo internacional con origen, base y manejado por empresas forestales estadounidenses y canadienses. Entonces no es
todo lo real que se puede decir, pero bueno, sí es evidente que en muchos países hay reforestación, marcan a Uruguay como uno de los países que tiene reforestación, pero no tiene reforestación con especies autóctonas, sino tiene reforestación principalmente con maderables para las factorías de papel. Rubén, Están reforestando el eucalipto. Sí. acá preguntan en el chat, ¿qué sucedería si en aquellas especies que lo permitan se habilitara la comercialización de ejemplares criados en cautiverio? Está permitido eso. Están dadas las condiciones y si la especie corresponde a nivel internacional está permitida su comercialización. Ahora en 2 o 3 diapositivas llego a la parte de CITES y les explica ahí, les doy los distintos apéndices de CITES y les cuento qué especies es posible comercializar. Aquellas que son criadas en cautiverio o aquellas que en silvestría no tienen problemas de estar en peligro, son muy abundantes y que independientemente de eso tienen una cuota. Buenísimo, gracias. Espero haber respondido. Bueno, en esta diapositiva la paso porque tiene que ver con lo que ya venimos hablando, de que los bosques, las selvas, las rugoselvas, las selvas pedemontanas, son el hábitat de infinidad de especies y que el tráfico de fauna puede llegar a exterminar una especie. Pero la deforestación, como está sucediendo en el Amazonas, elimina ecosistemas enteros y tienen impactos irreversibles en el planeta. Los incendios en Córdoba tienen impactos irreversibles en muchos casos. Uno de los ejemplos que les puedo dar con respecto a los incendios de Córdoba, en la zona de altas cumbres, la zona de los volcanes, que sería San Carlos Minas, Pinas, Chancaní y esa zona, y la zona del Parque Nacional Tras la Sierra, con estos últimos incendios, digo, el daño es en algunos casos irreversible. Por ejemplo, hace no más de 7 años, 8, se volvió a redescubrir el pecarí quimilero en la provincia de Córdoba, una especie considerada extinta, y se comprobó la presencia de el tamandúa o oso melero en esa zona, y estos incendios ya eran poblaciones raras, con pocos ejemplares, estos incendios los han destruido. Así que, bueno, a veces no se puede hablar del tráfico de fauna sin hablar de la deforestación y el tráfico de especies maderables y no maderables. Bueno, todos los datos indican lo que ya les venía diciendo. La Unión Europea y Asia son los 2 mayores mercados del mundo en cuanto a madera. Y entre esos 2 sectores tienen entre el 45 y el 50% de la compra de esa tala ilegal. Recién les nombré CITES, y es el convenio internacional sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. ¿Cuál es el objetivo del CITES? Asegurar que el comercio internacional sea legal, sostenible y rastreable, que era lo que hablábamos al principio. Y da
a nivel internacional un marco jurídico y unifica los procedimientos de comercialización y de trámites que permitan hacer una trazabilidad de lo que se está sacando de un país para llevarlo al otro. Y sobre todo con las especies amenazadas o las especies vulnerables. Es decir, que es una ayuda a la regulación efectiva del comercio de especies. Regula la exportación, la reexportación y la importación e introducción de diferentes especies, ya sean vivas o muertas, sus partes o derivados. Y tiene que ver con, ¿se acuerdan que había hablado hace un ratito de guías de tránsito otorgadas por las provincias, por los organismos locales, y guías otorgadas por las autoridades nacionales? Bueno, CITES a su vez está basado en una serie de permisos y certificados que hacen que la trazabilidad de una especie que va del país A al país B pueda tener un seguimiento y saber cuál es su origen. Y esos permisos son el permiso de salida y el permiso de entrada a esos países. En CITES están incluidas 5.600 especies de animales en 3 apéndices diferentes. CITES tiene un centro de monitoreo de la conservación del ambiente que tiene una base de datos sobre qué especies son comercializadas y cuáles están incluidas en este convenio, pero se basa en los datos que proporcionan los Estados miembros. El comercio de estos animales está, perdón, chicos, creo que no salió, creo que es uno de los comercios. El comercio de estos diferentes animales y sus productos derivados está prohibido o sometido a restricciones. Sería CITES 1, uno de los apéndices. Y las licencias se dan por las autoridades nacionales. Las autoridades nacionales dan las licencias y CITES da los certificados. Incluye especies amenazadas de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Y solamente el 3% de la población total puede ser afectada. Y está prohibido el intercambio comercial internacional de esas especies, por ejemplo, jaguareté, salvo en casos de proyectos para aumentar su población en cierto lugar. Por ejemplo, el proyecto de Rewilding, la vuelta de los jaguareté a los esteros de Liberá, si bien vinieron ejemplares desde Brasil, esos ejemplares que son del núcleo fundador de esas poblaciones volvieron a Brasil, vinieron en un préstamo, o sea que hubo un traslado de una frontera a la otra. Lo mismo pasa con los lobos gargantillas, las nutrias gigantes, vinieron desde Europa para generar los núcleos fundadores. Es decir, esto entra en esta parte donde dice que el comercio internacional para ciertos fines puede estar permitido en circunstancias excepcionales. Y el apéndice 2 tiene especies que posiblemente no estén amenazadas de extinción, pero sí sean vulnerables, pero
comercialización debe controlarse. De estas especies son el 92% de las especies. Habíamos hablado que en el otro se podía comercializar el 3% y representaban a nivel total de las especies que están en el convenio un número similar. Estas especies que están en el apéndice 2 ocupan el 92% de ese listado. Acá sí está permitido comercializarlo, pero está regulado. La cantidad de especímenes y de qué lugar son sacados esos especímenes está regulado. Ejemplo, del apéndice 2 es el aguará guazú. Y apéndice 3 es muy particular porque incluye todas aquellas especies que, por ejemplo, un país solicita autorización al resto de los países en los cuales está presente esa especie, colaboración en la protección de esa especie, pero a su vez pide la autorización para poder comercializar una parte de los ejemplares que tienen en su territorio. Ya les había explicado que animales vivos es gran parte de lo que se comercializa, pero hay productos derivados, pieles de mamíferos y de reptiles y carnes de animales. Por ejemplo, la carne de yacaré, la carne de ñandú, la carne de carpincho. Bueno, ¿qué herramientas tenemos a nivel internacional? Traffic es una de las herramientas, que es una alianza estratégica entre dos organismos internacionales, un organismo privado, como una ONG, y un organismo internacional de Naciones Unidas, que es la UICN. UCN en inglés. Y es el trabajo de monitoreo sobre el tráfico de especies silvestres. Y trabaja pura y exclusivamente en base al comercio de animales y plantas silvestres, pero de especies que están en contexto de conservación. Y procurando la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Y tiene varias líneas de acción, que son promocionar el comercio sostenible, apoya la aplicación de las leyes nacionales e internacionales, monitorea el comercio de las diferentes especies, combate o denuncia el crimen sobre la vida silvestre, tiene una agencia de educación y divulgación muy importante y hace transferencia de tecnología de la conservación. Si buscan y entran tiene su página, Traffic tiene una página donde va informando sobre todos los proyectos de conservación y los proyectos de educación y divulgación que tiene y cuáles son las posibilidades de transferencia de tecnología. Esto surge a partir que, entre 2009 y 2013, los principales países que traficaban o que comercializaban especies silvestres vivas eran Estados Unidos, China, la Unión Europea y el sudeste asiático. Salvo en aves que creo que no lo había dicho hoy, pero bueno, que son México y los Emiratos Árabes. México sobre todo con las aves ornamentales y Emiratos Árabes con las aves rapaces. Tráfico internacional de la vida silvestre, delincuencia organizada internacional. O sea, porque no es que, el culpable no es el wichi, el poblador wichi que captura una tortuga en el Chaco.
él también es víctima, exactamente igual que la especie que él captura. El problema es que el crimen organizado. La ONU, las Naciones Unidas tienen fuerzas especiales o tienen departamentos que se dedican a la delincuencia organizada transnacional y que se dedica al tráfico de especies, y también está compuesto esta convención contra la delincuencia organizada transnacional por partes. Cada una de las partes son países, son gobiernos. Y esto empieza a funcionar a partir de 2003. Y generan una definición importante. Definen qué es un grupo delictivo organizado y da las características: un grupo estructurado por 3 o más personas, que se juntan pura y exclusivamente para cometer delitos graves, con el fin de obtener un beneficio económico, y son planeados y practicados en uno o más países. Y la Fuerza Especial es el consorcio internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre. Es una especie de FBI, digámoslo así. Y los miembros son la Secretaría de CITES, Interpol, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Organizado, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. Estos organismos son los que conforman esa fuerza para combatir el tráfico. Y tienen como objetivo coordinar las diferentes agencias nacionales, establecer redes regionales, subregionales de observación y de cuidado de las leyes y de combate, y actúa como mediador y como facilitador de la relación y la cooperación entre los diferentes organismos. Y también al mismo tiempo que Traffic facilita materiales, programas de capacitación y herramientas para poder combatir los delitos contra la vida silvestre. Ahora calculo que esto debe ser lo que más les importa a ustedes, que es los convenios y leyes a nivel nacional. Bueno, ¿qué son los convenios? Primero y principal, vamos a decir cuáles son las fuerzas que a nivel nacional están ocupadas de lo que es el tráfico de especies. Una son la Policía Aeronáutica, la Prefectura Nacional y la Gendarmería Nacional. Esas 3 fuerzas en conjunto son las que combaten a nivel nacional el tráfico de especies. Y a su vez trabajan en convenio con el Sistema de Información Ambiental Nacional, que depende del Ministerio de Ambiente, y del Instituto Geográfico Argentino, el Ministerio de Medio Ambiente Nacional, principalmente la Dirección de Fiscalización, y todos los ministerios de las diferentes provincias. No todas las provincias tienen el Ministerio de Ambiente. Algunos dependen directamente de la gobernación o de la jefatura de gobierno, otros dependen de los ministerios de Asuntos Agrarios. Eso varía, porque para que se entienda esto, nosotros somos un país federal y si bien hay leyes nacionales, los estados provinciales de esas leyes nacionales tienen una serie de artículos de esas leyes nacionales que son de cumplimiento obligatorio, pero hay otros que tienen la libertad de adecuarlos y modificarlos de acuerdo a su propia constitución y sus propios intereses. Bueno, Ley de Conservación de la Fauna, la 22.421, y esta
ley que fue dictada en 1981 declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita en el territorio de la República Argentina y promueve su protección, su conservación, su propagación, repoblación y aprovechamiento comercial. Esta es la ley fundamental sobre la conservación de la fauna, y a su vez tiene una serie de modificatorias que, si la explicáramos ahora, sería casi pura y exclusivamente una charla sobre eso, sobre esta ley. Aparte de esto, está la adhesión a CITES con la ley 22.344, que fue en 1980. Es decir, la 22.421 es un correlato de la 22.344, que a su vez la adhesión al convenio, es decir, pasar a ser una de las partes del CITES, o de la CITES, mejor dicho, hace que distintas leyes o distintos acuerdos internacionales, como por ejemplo el acuerdo que se logra hay un acuerdo establecido con Chile, Perú y Bolivia con respecto a la vicuña y los camélidos en general, que tiene que ver con su comercialización y con su exportación. Está prohibida la exportación de camélidos a Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos y otros países desarrollados por el hecho de la acumulación, por la pérdida de variabilidad genética. Después tenemos el convenio de diversidad biológica, con la ley 24.375, que fue dictada en el 1992, y es un tratado multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial. Esto es el convenio que en el 92 se firmó en Río de Janeiro. Fue un mega encuentro en Río de Janeiro donde muchas de las ONG y muchos ambientalistas y muchos naturalistas participamos aportando nuestros saberes. Yo en realidad aporté pocos porque era joven en esa época, en el 92. Bueno, no tan joven, pero... después está la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que es la 26.331, y tiene que ver con lo que hablaba hace un rato de por qué la protección de los bosques es tan importante para la protección de la fauna. La desaparición de un bosque no produce la desaparición de una sola especie, sino del tema completo, y la desaparición de una especie que no es menor ni le estoy dando menos importancia, es una especie. Bueno, otra de las cuestiones que regulan y que es importante, porque no solamente estábamos hablando de la fauna, sus productos, y algunos de los subproductos o algunos de los productos son los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Con lo cual, el hueso de un esmilodonte o el caparazón de un esmilodonte o los colmillos de tal especie, o los huevos que se han encontrado ahora de saurios en el sur, son plausibles de tráfico. La ley de residuos peligrosos, que tiene que ver con también el tema de zoonosis y el traslado de
de especies que pueden ser portadoras de ciertas enfermedades, y el código aduanero. Este conjunto de leyes son las leyes fundamentales que son aplicadas en el tráfico de especies. Todas estas leyes tienen supletorias y modificatorias, es decir, se han ido modificando a través de los años porque la realidad ha ido mostrando la necesidad de ir modificando, siempre para mayor control, no para menor control, esas son las modificatorias, y las supletorias son cuando aparecen nuevas situaciones que implican decir, bueno, pero esto no está contemplado. En la Ley de Conservación de la Fauna también está incorporado, o sea, en su articulado, está incorporado la represión, o sea, es decir, ¿qué pasa cuando se captura a alguien traficando especies o habiendo cazado furtivamente una especie en peligro de extinción y todo eso? En realidad, tendríamos que empezar a pugnar por una modificatoria a la ley, sobre todo en cuanto a la penalización, porque las penas máximas son de 5 años y una inhabilitación de 10 años. Esas son las penas máximas y muchas veces no son aplicadas. 5 años de prisión, estoy hablando, ¿no? Y eso es en caso de que sea una especie en peligro de extinción y que ya lo hayan capturado 2 veces a esa persona. Si hablamos del tráfico de especies, tenemos que hablar de introducción de especies, porque el tráfico ilegal de especies siempre está asociado a la introducción de especies exóticas, que en su mayoría son potencialmente invasoras. Acá pongo 2 ejemplos que uno de ellos está poniendo en peligro al macatoviano y el otro es una avispa chaqueta amarilla que pone en peligro al ser humano también, no solamente a nuestras especies autóctonas de avispas melíferas. Y todas estas especies introducidas son un peligro en potencia para las especies autóctonas. ¿Por qué? Porque compiten por recursos, porque compiten por territorialidad, y tienen una ventaja. Por lo general tienen una ventaja, es que no tienen predadores naturales. O sea, cuando no se tiene predadores naturales, cuando no hay una especie que controle el aumento masivo de ejemplares de otra especie, se produce un desbalance y que hace perder no solamente territorio, sino ejemplares de las especies autóctonas. Un ejemplo que está todavía totalmente está en estudio, pero un ejemplo es la introducción del ciervo colorado en la Patagonia y el desplazamiento de las poblaciones de huemul. A partir del crecimiento de las poblaciones de ciervo colorado, la disminución de huemules y el alejamiento de zonas donde antes se distribuían. Es algo que todavía está en estudio, pero por ahora son los resultados que se vienen dando. Y el entrecruzamiento de alguna de esas especies que puedan ser compatibles hacen que haya una pérdida genética. Y acá otros ejemplos, el castor y el caracol gigante, que no solamente es un predador importante, sino que es transmisor de una zoonosis bastante complicada. A nivel
ecosistémico, el tráfico de especies tiene el correlato en la pérdida de biodiversidad y la defaunación, pérdida de variabilidad genética, deterioro de los ecosistemas y pérdida de los servicios ambientales que nos brindan esos ecosistemas. Es decir, que la defaunación genera un efecto de cascada que empobrece los ecosistemas naturales. Y esos ecosistemas hacen que perdamos servicios ecosistémicos. Entonces, vamos resumiendo para que se vaya entendiendo y no perdamos el hilo. El comercio ilegal de vida silvestre afecta al medio ambiente. Ese medio ambiente empobrecido genera, o el empobrecimiento de ese medio ambiente genera un problema de seguridad. Esos problemas de seguridad nacionales generan su correlato a nivel internacional. Pero a la vez, ese medio ambiente empobrecido genera problemas de salud, tanto en las poblaciones de fauna como en las poblaciones humanas, con lo cual afecta a la salud global. Estas dos cuestiones, la seguridad nacional e internacional más la salud global, por el deterioro del medio ambiente, produce una falla en el desarrollo social y económico. Y afecta principalmente a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y esto conlleva a riesgo para la salud global, problemas de seguridad nacional, problemas de desarrollo económico. Entonces, cuando hablamos de comercio ilegal de vida silvestre, no solo estamos hablando de especies, sino que estamos hablando de un problema socioeconómico y político a nivel nacional y a nivel internacional, que el grueso de la sociedad no llega a visualizar. Esta es la explicación del cuadrito anterior, que pone en riesgo la seguridad de los países y que está dirigido por grupos criminales. Y esos grupos criminales tienen implicancias internacionales. Y el producto económico de eso es empleado en otros grandes delitos a nivel internacional. Lavado de dinero, tráfico de armas, conflictos armados. Todo esto impide el desarrollo económico sustentable de las comunidades. Por todo lo que venimos hablando, la corrupción, leyes no aplicadas, diferentes cuestiones que fui desarrollando a lo largo de la charla. La destrucción, esto produce destrucción de riquezas naturales, sobreexplotación, y obviamente conlleva a la extinción de especies, a la extinción de ecosistemas, problema de salud del COVID es parte de ese problema, y hay otras tantas enfermedades. En realidad, a nivel mundial, en el manejo de fauna hay más de 220 enfermedades zoonóticas, 60 de las cuales son extremadamente mortales. Rubén. Y todos aquellos que trabajamos con fauna estamos expuestos a eso. Sí. Acá te preguntan,
Profe, ¿qué pasa a nivel legal con las especies exóticas ya introducidas en Argentina? Por ejemplo, las ardillas en Luján o los estorninos en La Plata, etcétera. En cuanto a las medidas que podrían tomarse al respecto y cómo hacer valer legalmente las medidas pertinentes para que no haya espacio de disputas morales con proteccionistas y gente que solo piensa en pobrecito el animal. ¡Ay, qué difícil! Mientras no haya sido Evelyn la que preguntó esto. No puede. Bueno, es una pregunta muy difícil, porque objetivamente siempre se entra en conflicto. A estas dos especies sumo los castores en Tierra del Fuego, ciervos colorados en La Pampa y provincia de Buenos Aires, ciervos axis en Bahía de San Borombón, chanchos y marrones, sumo todas estas especies. Y son todas especies, es un conflicto. Porque si bien hay leyes que permiten el manejo y erradicación de esas especies, el planteo de los animalistas o especistas que individualizan el pobrecito el animalito, lleva a un conflicto donde los gobiernos ceden ante la presión de posibles votantes, objetivamente. En realidad, el planteo es que sobre esas especies las decisiones son técnicas, y cuando uno toma una decisión técnica no puede intervenir las cuestiones afectivas. Y esto es una posición personal mía, que estoy dispuesto a charlarla. Yo siempre antes decía discutirla, y una vez alguien me dijo, pero discutir suena agresivo. Bueno, yo estoy dispuesto a sentarme a charlarlo con fundamentos, ojo. No porque el animalito tiene derecho a vivir, todos tenemos derecho a vivir. Yo no lo niego. Pero hay una cuestión sobre proteger la fauna silvestre, la que viene nacida y se ha desarrollado, todo su desarrollo se ha producido en un cierto territorio, y aquella que viene introducida de desarrollarse en otro territorio y acá no tiene las otras especies o los otros factores que la regulan su población en el lugar de origen, acá no tienen, y empiezan a ser un problema no solamente para las especies autóctonas, sino hasta para el ser humano, con problemas económicos, un montón de cuestiones. Entonces, mi opinión personal es que en muchos de los casos lo único que es posible, lo único que podría llegar a solucionar el tema es la erradicación. Y que ahí también tienen que intervenir cuestiones económicas y cuestiones políticas y cuestiones sociales que son complicadas de llevar a cabo. Creo que nosotros como sociedad nos debemos un debate serio, con bases científicas reales, no invenciones de personajes que no tienen, de ambos lados, guarda, ojo, de ambos lados, que no tienen sustento científico. Yo vengo trabajando con especies autóctonas hace varios años, no vamos a decir cuántos porque si no se nota que soy más viejo de lo que parezco. Pero bueno, no, es un tema difícil, digo, y que sí, realmente hay que darse una discusión donde esas decisiones
hay que tomar sobre esas especies sean decisiones técnicas y no decisiones basadas en subjetividades. Espero haber respondido. Yo creo que algunas de esas especies solamente es la erradicación física lo que... disculpen los ruidos, pero hace muchísimo calor y tengo las ventanas abiertas, entonces se cuelan los ruidos. Pero bueno, es una posición personal y es discutible, o es charlable. Vuelvo a decir, decisión técnica. Bueno, siguiendo con esto, todo esto, el tráfico de especies y todo eso, desarticula en ciertos sectores, sobre todo en los sectores sociales de menor poder adquisitivo, de menor poder educativo, una desarticulación en cuanto a los valores. Y a su vez produce el correlato con aquellos que tienen un poder adquisitivo y un poder cultural o educativo mucho más alto, que creen, tenía que ver con lo que estábamos hablando, que creen por tener eso que pueden juzgar al otro por no tener eso. Entonces hay una destrucción de la matriz jurídica y social de esto. Característica del comercio ilegal de vida silvestre. Me voy a apurar porque ya estamos pasadísimos de tiempo. ¿Cuál es la característica del comercio ilegal de la vida silvestre? Que es una red estructurada, muy bien establecida, que pasa las fronteras internacionales, como quien cruza de una vereda a la otra, y produce elevadas ganancias. Ya habíamos hablado de entre 17.000 y 20.000 millones por año. Por lo general tienen bajo riesgo de detección. Las penas, ya había dicho que las leyes son penas muy bajas, que están basados en el uso de la violencia y la amenaza de violencia, que por lo general son equipos de tarea muy bien armados, que intervienen en cuestiones de falsificación de permisos y de certificados muy sofisticados, que tienen vinculación con otros delitos internacionales como blanqueo de dinero, narcotráfico, corrupción. Habíamos empezado con una cadena, habíamos ido sumándole distintos eslabones y ahora mostramos la cadena casi completa, desde el país de origen hasta el país consumidor, pasando por algunos países que son países de tránsito. Entonces, ¿cuál es el flujo? Cazadores furtivos locales e individuales, cazadores profesionales, nacionales o internacionales, y grupos criminales. Ellos tienen el correlato con un intermediario local, con un mercado local, que con una cierta logística tienen un exportador, que ese exportador, a través de la logística, hace el tráfico de las especies, y muchas veces pasan por países que son de tránsito, que tienen intermediarios en esos países, que tienen las conexiones logísticas para colocarlo en los países consumidores, que a su vez llegan a intermediarios locales y a un mercado local, y esos productos, cuando hablo de productos hablo de especies, esas especies tienen su correlato en la utilización para las industrias farmacéuticas o medicinales, para la industria alimenticia, para la industria de venta de mascotas,
o como bienes de consumo, por ejemplo, carteras, tapados de pieles. Entonces, esta es esa cadena con la cual empezamos hace unos 40 o 50 minutos o una hora, no sé cuánto llevamos de tiempo, a la que le sumamos a jabones y terminamos con esta cadena completa, donde nos muestra todo el panorama. Es decir, así es el proceso del tráfico ilegal de especies. ¿Qué necesitamos en Latinoamérica? Y darnos cuenta cuáles son los mecanismos para prevenir el comercio ilegal y una sanción de los actos delictivos, el cumplimiento de la ley, la persecución conjunta internacional de estos delincuentes y de estos delitos y el endurecimiento de las sanciones. Brindarle a la justicia las herramientas necesarias para la aplicación de esas leyes y para la investigación de esos delitos, y la formación profesional de fuerzas especializadas, de no solamente de fiscalización, sino también de represión y investigación. Y por otro lado, y fundamental, el trabajo de educación ciudadana, es decir, de educación ambiental con respecto no solamente a esta temática, sino a la conservación de las especies. Después de todo esto, pasamos a algunas conclusiones. Lo que se está comercializando cuando se habla de tráfico ilegal de especies son partes o elementos de la diversidad biológica que están inmersos en un ecosistema que no afectan solamente a uno, sino afectan a los diversos ecosistemas de ese país, y que no tiene que ser visto como el problema individual de una especie, sino que que tampoco se puede echar la culpa a un organismo en particular, o a un organismo solo, o a una institución sola, o al Estado directamente, porque nosotros somos parte de ese Estado. Es decir, que todo esto es un asunto de todos, y que las consecuencias del tráfico de especies y de la deforestación y de todo este conjunto de cuestiones que vinimos desarrollando, es una consecuencia que ya la estamos teniendo ahora y que en el futuro lo van a tener nuestros hijos, y que realmente va a ser muy complicado. La pérdida de biodiversidad no tenemos muchos años para resolverla. Está pensado que para el año 2100 tendría que estar resuelto. Yo creo que tenemos que lograr resolverla o tener un gran porcentaje resuelto para el año 2050, si no, no hay vuelta atrás. No solamente están en peligro la fauna y la flora, sino que ya estamos en peligro nosotros por el ser humano, por todas las implicancias que tiene el tráfico ilegal de especies, y lo estamos viviendo en los últimos años y 8 meses, los últimos 20 meses, a nivel mundial. Hemos estado peleando contra una pandemia producto de una zoonosis. Y el hecho es que perdemos todos los beneficios ecosistémicos. No solamente hay esa pérdida, sino que hay pérdida de cuestiones culturales, de cuestiones económicas, la pérdida de valores, el deterioro socioeconómico del que estábamos hablando hace que uno pierda valores. Entonces es necesario
que empecemos a profundizar en la mejora de las cuestiones legales, de las cuestiones técnicas y las cuestiones de aplicación de esas leyes y el endurecimiento de todos los procesos punitorios. ¿Esto qué va a permitir? Si nosotros generamos esta discusión a nivel político, técnico y jurídico, es que empezar a cuestionar la gestión, cómo se ha venido gestionando en todos estos años. Lo que les decía hoy cuando me preguntaron con respecto a las especies exóticas como el estornino, la ardilla, es lo que expreso acá. La decisión relativa a la utilización y al manejo de los recursos faunísticos o florísticos tienen que ser de carácter técnico y por lo tanto tiene que tener una evaluación objetiva. Y esa evaluación objetiva no debe de perder de vista la tradición y uso de las culturas originarias. No se tiene que perder de vista porque no podemos juzgar a los pueblos originarios que tienen un manejo y una utilización de la fauna y la flora que siempre ha sido compatible con la preservación de las especies, porque si cazan demasiado tal especie, esa especie va a mermar y ese pueblo va a tener hambre. Entonces siempre hay regulación. Los pueblos originarios tienen una cosmovisión de la naturaleza muy particular que siempre tiende a la preservación y a la conservación de la biodiversidad. Bueno, todo lo que veníamos hablando tiene que ver con dar una discusión y encontrar a partir de esa discusión fórmulas efectivas para controlar y frenar el tráfico de especies. Y tiene que ver con las fronteras, con educación y la comunicación. Las políticas de control e incautación van demostrando hoy por hoy que empieza a haber a nivel internacional un compromiso con proteger la flora y la fauna y que empieza a estar en boca de todos el tema de la justicia referido a lo ambiental y el hecho del cuestionamiento de que las leyes no son lo suficientemente duras como deberían ser. Rubén, acá justo te preguntaban, ¿el problema es la severidad de las penas o la voluntad? Espera un segundito. Sí. Sí, decime ahora. Que creo que te preguntaron algo en alusión a lo que vas a contar ahora, que dice, ¿el problema es la severidad de las penas o la voluntad de la autoridad de aplicación para ejecutarlas? Tiene que ver con las dos cuestiones. Digo, ¿por qué hablaba en la filmina anterior, hablaba de filmina? Ya se me cayó la sota ahí con la edad. En la diapo anterior, a ver, esperen, hablaba de la reafirmación del compromiso y de la justicia y el estricto cumplimiento de la ley.
Entonces, tiene que ver con esto que no alcanza solamente con aumentar las penas y las sanciones, sino que aparte tiene que haber una serie de políticas que hagan que el tráfico de especies o la caza ilegal pierda valor, y el hecho de que hoy por hoy no hay una fuerza jurídica, es decir, no hay un equipo de fiscales y de jueces que estén abocados pura y exclusivamente a lo medioambiental. Y el hecho de que las fuerzas, diríamos, de las que estábamos hablando, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, que cuentan con las divisiones especializadas en el tráfico de especies, no reciben el mismo presupuesto las divisiones de tráfico de especies que las divisiones de tráfico de droga. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión global o una visión panorámica de cuál es la situación, de que una cosa abre camino hacia la otra. Entonces, no solamente tiene que ser lo punitorio, sino tiene que ser lo de mejores leyes y el trabajo mancomunado entre la parte jurídica y la parte de acción, de fiscalización. Bueno, resumiendo, comprender y abordar los diferentes vínculos en la cadena del tráfico de especies conlleva a que es una problemática que en muchos casos hay que identificar y que hay que comprender muchas veces por qué se produce y qué es lo que produce eso. Una vez que podamos identificar y comprender eso, a través del análisis vamos a poder implementar soluciones factibles. Obviamente, no todas las soluciones que se apliquen van a ser del agrado de todos, no todas las soluciones que se apliquen o que se implementen van a ser lo que muchos esperamos, pero es un buen comienzo. Entonces, y esto tiene que ver con todo otro tipo de problemáticas. Primero hay que identificar las problemáticas, después hay que comprender las problemáticas. Para poder comprender las problemáticas hay que analizar profundamente cuál es la situación, cuál es la problemática, por qué se produce, para que después podamos implementar las soluciones posibles. Hemos llegado al final y el final es de que es un trabajo que tiene que ver con todo esto que venimos desarrollando a lo largo de la charla, donde la educación ambiental es importante, donde la aplicación de las leyes es importante, donde la fiscalización es muy importante, y ninguna está por sobre la otra, sino que tenemos que empezar a trabajarlo mancomunadamente. Y que todas las decisiones que se tomen en cuanto al tráfico de especies son decisiones técnicas, por lo tanto tienen que ser decisiones objetivas y que no tienen que estar basadas en sentimientos. Bueno, muchas gracias, chicos, espero que les haya gustado. Dejo de compartir.